Buenas tardes a todos. Perdón, a veces hay inconvenientes técnicos. Así que vamos a arrancar en otra charla mensual de San Juan Bursátil. Al host, ¿se ve bien la pantalla? ¿No hay ningún problema en eso, Juanjo? Sí, perfecto, Juan. Perfecto, Marian. Buenísimo. Bueno, la idea de hoy es hacer un repaso, un análisis breve de lo que ha venido pasando con el tipo de cambio, los tipos de cambio, y ver cómo finalmente terminaron impactando las nuevas medidas de hace tan solo 2 semanas del Banco Central, y ver cómo finalmente vamos a poder seguir comprando dólar MEP y contado con liquidación. Pero para empezar, o como punto de partida, lo que vamos a tratar de analizar son los distintos dólares y algún análisis fundamental de lo que eventualmente podría pasar. Y después, a ese punto que les había dicho, que es particularmente el análisis de las medidas, se los va a estar presentando mi compañera Natalie Méndez, que tengo acá al lado mío, que bueno, por una cuestión de la cámara, después la van a poder ver. A ver, hay dos. En ese sentido, vamos a partir puntapié inicial. Si me funcionara esto, ahí estamos. Los dólares. ¿Qué hablamos cuando hablamos de dólar? ¿De qué dólar estamos hablando? Y qué dólar mirar en función de cada cosa. En primer lugar, el dólar que yo diría, o vamos a tratar de desterrar, que yo lo llamaría el dólar prohibido, en vez del dólar solidario, yo le diría el dólar prohibido porque yo bajo ningún concepto hoy en día compraría esta forma de acceso a la divisa que es el solidario. ¿Por qué? Los motivos son varios, pero les voy a puntualizar uno solo. Primero, es más caro que la versión del dólar bolsa. Y segundo, el principal motivo, tengo límites. Puedo comprar solo 200 y si es que no he utilizado mi tipo de tarjeta o tema o algo relacionado a eso. En sí, ese dólar yo no lo utilizaría para nada, que es la forma que tienen todos para acceder desde el banco, porque me bloquea la posibilidad de acceder a los dólares bursátiles. En segundo lugar, y ya hablando de dólares bursátiles, como ya conocemos, son los dólares que utilizan en general los gestores de patrimonio y las empresas o personas individuales para atesorar, que son el dólar MEP, en el caso de que yo quisiese tener esos dólares en Argentina, o el caso del dólar cable, que yo quisiese utilizarlo en el exterior, ya sea para comprar algún producto financiero, como así también para atesorarlo. Esas son las dos versiones y de las que vamos a terminar puntualizando o haciendo un análisis más fino, pero también tenemos el dólar oficial y el dólar mayorista. Este dólar mayorista es al que finalmente termina impactando en los precios de la economía. En sí, este dólar lo utilizan los importadores y los exportadores. Básicamente, para considerar en este submundo de los tipos de cambio, yo creo que para atesorar, si bien, a ver, es verdad, para atesorar tengo varias posibilidades. La principal posibilidad desde un punto de vista legal y de seguridad son los dólares bursátiles. Es en esos dólares en los que vamos a puntualizar los próximos análisis y son esas herramientas las que generalmente utiliza la gente del mercado de capitales para tener acceso a las divisas y finalmente llegar a la parte física de eso. Hecha esta aclaración, o básicamente para ponernos todos de acuerdo y empezar desde un punto, vamos a ir profundizando un poquito más. El tema, ya conociendo cuáles son los dólares con los que puedo acceder,
no sé ahí. Juanjo, fíjate que hay gente a veces para admitir. Perdón la interrupción. Dicho cuáles son los tipos de cambio, los distintos dólares que tenemos, vamos a hacer un análisis más puntual de los dólares bursátiles. En sí, el contado con liquidación, que dijimos que es el que termina afuera, y el dólar bolsa, que es el que termina en Argentina. Lo primero que se nos ocurre siempre es, che, ¿de dónde parte o qué es la diferencia o por qué hay una diferencia entre el tipo de cambio oficial, en general mirado desde el mayorista, y los dólares bursátiles? Bueno, esto es lo que en el mercado nosotros denominamos la brecha cambiaria. Es decir, la diferencia de cotización entre el dólar oficial y la cotización alternativa que surge del mercado de capitales. Para hacer un breve repaso de la evolución de la brecha en el último año, lo que podemos ver que los niveles de brecha actuales son altos, es decir, están en un nivel alto, pero no a los niveles que llegamos en la crisis cambiaria del año pasado en mediados de octubre. En sí, si acá hemos hecho este análisis con dos bonos distintos, que son los dos bonos que más se utilizan para esto. Se hizo con dos bonos este análisis para particularizar algún tema que tiene que ver con la normativa cambiaria que vamos a analizar en un par de minutos. Básicamente, podemos ver acá el nivel de brecha, es decir, la diferencia que había entre la cotización oficial y la cotización de estos dólares paralelos, era bastante alta y superaba el 100%. Posteriormente, en este punto donde vemos que se empieza a tranquilizar y calmar, no tiene que ver con más regulación, sino que paradójicamente tiene que ver que empezaron a hacer más laxa la posibilidad de acceso a los tipos de cambio, y eso se tomó como una muy buena señal del mercado y permitió que la brecha bajara incluso en niveles de 50%, que es algo que le brinda bastante comodidad, si bien nunca es cómodo tener brecha, pero le brinda bastante comodidad al gobierno. A partir del mes de mayo y a partir de que hubo un par de eventos entre los que encontramos nuestra reclasificación como mercados independientes, las demoras relacionadas con el Fondo Monetario Internacional, el eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y una tercera que básicamente se relaciona con un segundo semestre en donde ya no hay liquidación de divisas. Podemos ver que empezó a subir y empezó a acelerarse esta brecha, es decir, pasó de haber una diferencia de 50% a los actuales niveles de 75%, que vienen bastante constantes. ¿Por qué siguieron constantes? Y hay un par de puntos a considerar. Número uno, las regulaciones. Y las regulaciones, ¿cuándo empezaron? Empezaron, o cuando se aceleraron, para ser sincero, empezaron ya hace varios años, en 2019, pero se aceleraron a partir de julio de este año. ¿Por qué la digresión? Porque a partir de la normativa se produjo una diferencia en las cotizaciones de estos bonos que deberían ser un poco similares y no te permitían acceder o te limitaban en un cupo para acceder sobre todo al contado con liquidación a partir de este bono, la L30, entonces te permitía una brecha más baja, es decir, te permitía comprar dólares contado con liquidación a un precio más bajo que lo que te permitía con el famoso GD30, que es el mismo bono pero con legislación internacional. Eso hizo que empezaran a aparecer, es decir, si ustedes ven acá, brecha de 75 en L30, brecha de 85, es decir, era un 10% más caro el dólar comprado con este bono. Entonces, si podía comprar el dólar más barato y venderlo más caro, ¿qué haría la mayoría de las personas? Básicamente, compro barato, vendo caro, como todo lo que tiene que ver en el mercado, y nacieron durante julio y agosto
todo este tipo de operaciones que se denominan vulgarmente como rulos. Entraba por un bono y salía por el otro. Y se hicieron varias veces en el mercado, se utilizaron, y a partir de eso empezaron las regulaciones que se pusieron un poquitito cada vez más estrictas. Entonces, para cerrar la etapa brecha, con las nuevas regulaciones que empezaron en julio y siguieron la primera semana de agosto, hemos visto que tampoco ha cambiado mucho el panorama. Y para pensar la brecha, o para pensar qué es lo que puede pasar de acá para adelante, antes de que entremos a la parte más específica de las regulaciones, tenemos que ver que no ha hecho que la brecha baje de una manera importante, ni ha limitado la regulación, el nivel de la brecha. Sí puede hacer que converjan, ha bajado un poco la de otros bonos con respecto a la de L30, pero la verdad que siguen niveles bastante elevados, que son niveles de 75. Pensando para adelante y proyectando para el futuro, la brecha puede bajar de dos formas. Número uno, que bajen por el lado de los dólares bursátiles, es decir, se achiquen los dólares bursátiles. O número dos, que suba el dólar oficial. En el corto plazo, y pensando en lo que tiene que ver con este dólar mayorista que hemos hablado, que es el que termina marcando los precios, proyectamos que potencialmente en los próximos meses, por lo menos hasta después de las elecciones, el nivel de devaluación va a seguir siendo bajo. Entonces, la única respuesta que podría venir es por el lado del mercado de bonos o por el mercado bursátil para que siga subiendo la brecha. A lo cual, a raíz de estas nuevas regulaciones, independientemente de que puede haber alguna suba, está bastante maniatada, por lo menos para el cortísimo plazo. Para un plazo más grande, esto genera otras distorsiones que posiblemente meriten otra charla un poco más larga, pero en el corto plazo no habría tanta libertad para que termine de subir o se agrande tanto la brecha en el cortísimo plazo, o por lo menos para pasar este invierno o esta primavera en realidad que son las elecciones, pero lo he pensado como invierno, como época de bastante turbulencia. Dicho esto, y pensado en el tema brecha en particular, vamos a pensar o vamos a analizar la pata de arriba. Ya analizamos la pata de arriba, perdón, la pata de abajo, que sería el dólar oficial o el mayorista, que es sobre la que se genera la distorsión. Entonces, hay un montón de herramientas y un montón de normativa cargada para aguantar a pasar las elecciones sin tanto sobresalto cambiario por la pata de arriba. Miremos por la pata de abajo y pensemos o preveamos qué es lo que potencialmente puede pasar en los próximos meses a raíz del tipo de cambio oficial. Y para analizar el tipo de cambio oficial, vamos a utilizar una medida que es de precios relativos, que es el tipo de cambio real multilateral. ¿Qué es lo que hace? Mide cuán competitivo es nuestro tipo de cambio con respecto a nuestros principales socios comerciales. Y para hacerlo fácil, pensemos en esto. Esta línea roja es el promedio histórico de nuestro tipo de cambio real multilateral. Es decir, si la flecha o el gráfico está por arriba de la línea roja, nos está indicando que somos competitivos. Si está por debajo de la línea roja, significa que somos menos competitivos que nuestros socios comerciales. Para hacerla corta y no redundar, vamos a ver qué pasa generalmente en periodos de preelectorales. Estas son las elecciones de 2013. Como podemos ver, se deteriora, si bien ya estaba poco competitivo en esa época, fue un poco menos competitivo, y al año siguiente, en enero de 2014, entre enero y febrero, ¿qué pasó? Esto significa que nos volvemos competitivos de nuevo. ¿Y qué se hace para volver a ser competitivo? Se devalúa. Es decir, acá se aguantó, se planchó el tipo de cambio hasta las elecciones, y post elecciones, ¡pum!, una devaluación bastante fuerte. Después un proceso de muchísima pérdida de competitividad, y
¡puc! Elecciones, cambio de gestión, otra devaluación para ganar competitividad. Pasa el tiempo, pasaron próximas elecciones, 2017, mismo fenómeno de pérdida de competitividad. 2018, si bien acá se pasó la mano porque entró una crisis, pero también fuerte devaluación. Bueno, vamos a las elecciones presidenciales de 2019. Otra vez, efecto de pérdida de competitividad, porque eso genera apreciación de la moneda local, genera un mejor poder de compra para los electores, medido en dólares oficiales, lógicamente. Entonces, es una táctica para generar sensación de riqueza o de poder de compra preelecciones de cualquier gestión, como lo hemos visto, y también postelecciones, ¡pum!, la devaluación y el evento que ya conocemos. Esto sería hoy, otra vez estamos por debajo del agua acá en términos de competitividad, y tenemos un antecedente sobre esta misma gestión en este sentido, que fue en medio de la pandemia, se dio cuenta que perder competitividad no era lo que necesitaban, más que nada pensando que tenemos que pagar una torta de dólares en los próximos años, y si no somos competitivos no vamos a poder exportar. En ese sentido, lo que podemos ver... Ok, bueno, ya las admito. En ese sentido, lo que podemos ver es que el evento que va a venir después de este, la verdad no sé cuál es, pero en los últimos 4 que hemos analizado, primero se pierde competitividad y después con una devaluación fuerte se recupera. Entonces, si bien entendemos que no se puede hacer futurología, sí sirve como una herramienta de análisis para ver qué es lo que puede pasar de acá en adelante. Entonces, acá hemos hecho un breve popurrí y un análisis de cuestiones relacionadas con el tipo de cambio en sí y en particular con los tipos de cambio bursátiles. Entonces, por lo menos en el corto plazo, hasta las elecciones, el oficial puede seguir en este camino. Como conclusión de la etapa anterior, la brecha está bastante alta, la han maniatado para que trate de no subir, sobre todo con esta normativa que vamos a hablar. Y por último, las herramientas de acceso siguen estando habilitadas con uno que otro agregado, pero siguen siendo posibles acceder. Es decir, un análisis de la parte fundamental del tipo de cambio que acabamos de realizar y un análisis en general de los factores de mercado que influyeron en la evolución de esta brecha en el tipo de cambio. Dicho esto y pensado el análisis, a ver, ahí estamos, tenemos cambios normativos. ¿Cuáles fueron los cambios normativos? Si bien habría que hablar capaz que varias horas de este tema. Ahí hay un micrófono abierto, a ver, para. Ahí está. Hay un par de cambios normativos que podríamos hablar bastante tiempo de esto. Creo que resumirlo en este par de conceptos para entender qué es lo que pasó, qué es lo que se cambió y qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer, lo podemos hacer en estos 4 puntos sencillos. Número 1, CNB en julio cambia la cantidad de días de parking, reduce la cantidad de días de parking para la compra de dólar bolsa y para la compra de contado con liquidación. ¿Qué es el parking? ¿Querés que te doy pie a vos para que expliques esa, Nati? Justo parece. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Mariano, por compartir, porque te cuesta compartir un poco la cámara. Bueno, el parking es los días que tenemos que tener obligatoriamente el bono estacionado, por así decir. Es un periodo de añejamiento. Claro, exacto, hay que añejarlo. Hay que añejar Gracias, Nati, por la aclaración. Entonces, se cambian la cantidad de días de parking y en ese sentido la CNB muestra buena voluntad, pero esto no venía solo. Agregan limitaciones en la cantidad de nominales que se pueden comprar por mercado, es decir, por pantalla.
pero queda abierta una vía que es el segmento bilateral o CENEVI, que no tiene límite y eso sigue abierto. Entonces es un ida y vuelta, o para evitar que se hiciera todo a través de las plataformas que permiten acceder a todo el mundo, teniendo que pedir a su asesor que lo haga por CENEVI. Es decir, sobre todo si quiero comprar más de 50.000 nominales de bonos soberanos locales o de bonos soberanos con legislación extranjera y venderlos contra cable. Esa era la limitación. Si bien son bastantes dólares, en su momento era como decir $35.000 por una legislación y $35.000 por otra. Lo que también trataban de buscar era empezar a limitar estos rublos y estos temas puntuales. En sí, la siguiente medida que se tomó en agosto fue esta bastante criticada, sobre todo por el arco de agentes bursátiles y por algún grupo de inversores en particular también, en donde empezaron los límites. El primero fue limitar a los importadores para acceder al MULC. ¿Y qué me quiero referir con esto? Me refiero a que socios de compañías que sean importadoras o accedan al mercado único libre de cambios tienen limitación para acceder al mercado bursátil para comprar dólar bolsa o contado con liquidación, a partir de que sean fondos que provengan de la empresa y no tengan habitualidad. Es decir, lo que buscaban con esta norma, teóricamente, es evitar que los pagos que no se pueden hacer a través de la compañía en dólar cable, porque ya existía la limitación de que una empresa o una sociedad que importaba o accedía al MULC no puede comprar dólar bolsa, como habíamos dicho desde un principio, que te hacían optar, elegir o MULC o mercado de capitales. También le imponen esa serie de trabas con algunas aclaraciones a los socios de este tipo de compañía para evitar que no se desviara la normativa por ese lado. Es decir, empezaron a poner una trabita más, una trabita menos. Y para finalizar, la norma que es la que de verdad se terminó criticando y terminó armando una suerte de debate sobre su aplicación o su forma de aplicación, es la que se publicó en estas últimas 2 semanas, que fue una norma del Banco Central, que básicamente lo que establecía, en pocas palabras, que las compras de dólar MEP deben depositarse en cuentas bancarias en dólares, las compras de dólar cable deben depositarse en cuentas bancarias en dólares en el exterior, y las ventas, en realidad las ventas en dólares deben caer depositadas en ese tipo de cuenta, y si yo quiero hacer una venta de dólar MEP o de dólar cable, ese cable o ese dólar MEP tiene que tener procedencia o origen en una cuenta bancaria. Es decir, hay una suerte de necesidad de trazabilidad de esos dólares para poder vender los contrapesos o para comprar esos dólares y transferirlos a las cuentas bancarias. Básicamente cambió el juego en algunas alternativas que, si bien las posibilidades siguen existiendo, hay algunos nuevos jugadores que entran en esto de poder comprar o vender dólar cable. En sí, para resumirlo y volver y decir, che, Mariano, bueno, está bien, pero ¿cómo quedó el parking? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Ahora les va a explicar Nati con mayor detalle, y lo primero que vamos a ver es el cuadrito de cómo queda esto. Al final del día, el parking no se volvió a cambiar con esta última norma. Un día para comprar dólar bolsa y 2 días para comprar dólar cable. Los cambios, en particular en la operatoria, ahora se los explica Nati. Bueno, continuamos entonces. Para poder hacer dólar MEP, entonces los pasos son los siguientes, digamos, así quedó después de esta nueva normativa.
tenemos que tener una cuenta bancaria desde donde van a venir los fondos, tiene que estar declarada esa transferencia que se hace de pesos a la cuenta comitente, que de paso les comento que la cuenta comitente se abre con San Juan Bursátil vía web, realmente es sencillo de realizar, y requisitos son documentos, ingresos y boleta de servicio. Entonces, transferimos pesos a la cuenta comitente. Una vez que tenemos los pesos en nuestra cuenta comitente, vamos a hacer la compra del bono, vamos a hacer el parking de un día, que dijimos, para dólar MEP o dólar bolsa, y luego vamos a vender ese bono contra la moneda dólar. Una vez que tenemos los dólares, ahí está la obligación, o la normativa, digamos, lo que aclara, es la obligación de transferir a nuestra cuenta bancaria en dólares, que tiene que haber estado declarada también con nosotros. ¿Qué hago con los saldos en dólares viejos? Si tenía yo en mi cuenta comitente saldos en dólares viejos. Bueno, los saldos viejos no los tengo que transferir, no tengo la obligación de transferirlos a la cuenta bancaria en dólares, porque son saldos que provienen de operaciones anteriores. Lo que sí, si lo quiero aplicar a alguna compra o realizar una inversión nueva, ahí sí tengo que transferirlo al banco y del banco volver a hacer el circuito para poder aplicarlo a una inversión. Estas nuevas compras, o mejor dicho, la normativa solamente alcanza a las compras de ahora en adelante, desde que se realizó la normativa nueva, las anteriores no. Esta misma operación respecto a la compra de dólar CCL va a tener, gracias, va a tener un sujeto más que interviene en este circuito. Entonces vamos a empezar de nuevo con la transferencia de los pesos hacia la cuenta comitente, vamos a comprar el bono con pesos, lo vamos a tener en parking 2 días, acá el plazo cambia, es un día más que se agrega, luego lo vamos a vender contra cable, y ahí vamos a transferirlo a una cuenta en el exterior. Esa sería la operatoria para CCL. Y acá con Banco Exterior nosotros ahora tenemos una forma, o sea, mejor dicho, un servicio nuevo que les podemos brindar, que es encargarnos de la gestión de esta apertura de la cuenta en un banco exterior. Entonces, para resumir, la norma en particular para lo que es operatoria habitual tiene transferencia al banco local en caso de MEP y transferencia al banco exterior en caso de contado con liquidación. Perfecto. Es decir, ¿tengo algún límite para comprar cantidad de monto o algo? No tengo límites para comprar dólar MEP y CCL tampoco. ¿Y personas jurídicas y físicas es lo mismo? Es exacto. Personas físicas y jurídicas pueden acceder de la misma manera al dólar MEP y al CCL. Es decir, al final del día el cambio normativo fue puntual. Sí, modificó el último paso, que sería hacer la transferencia al banco. Respecto a transferencias bancarias, en un mismo mes, entendemos que la primera transferencia bancaria no va a tener ningún inconveniente, pero que la segunda, si se hace en el mismo mes, sí se debe dar aviso al ejecutivo o al banco para que sea aprobada y pueda ingresar. Eso sería. Excelente. Te robo un ratito la cámara. Sí, adelante. Bueno, prácticamente el análisis que queríamos hacer es hasta acá, es ver más o menos cómo venía la mano y a partir de eso ver cómo se aplica o cómo podemos aplicarlo a la operatoria diaria y cómo terminó afectando nuestro día a día para la compra de dólar bolsa o de contado con liquidación. Si quieren, podemos abrir a preguntas ahí en el chat y lo conversamos. Sabe que hemos sido muy claros, Nati.
Bueno, si no hay preguntas, acá les dejamos nuestros datos de contacto para que se comuniquen cualquier duda al equipo de SJB. Ahí justo hay una consulta. Consulta, la segunda operación mensual, ¿cuánto tarda en autorizarse? ¿Querés responder vos? Estamos hablando del banco, Carlos, ¿cierto? Sí, que responder como si fuera del banco. Sí, entendemos que el banco ese mismo día debería consultarte por el origen de fondos de estos dólares, y una vez que presentes la documentación de la compra, por ejemplo, si hiciste dólar MEP, en el mismo momento te tendría que autorizar. Pero bueno, cada banco por ahí tiene plazos o demoras distintas, pero debiera ser en el mismo día. Exactamente. En eso te doy ahí un tip. Capaz si vas a comprar más de una vez en el mes, avisale al ejecutivo que tengas y decirle, mira, juntámelo, voy a hacer 3 compras y que te hagan una sola transferencia, y te evitas un problema en eso y te evitas en particular ese tema. Exacto. La verdad que por ahí, como no hay impedimento, puedes hacer varias compras al mes, una cuestión de organizarse y hacer varias compras en el mes, y tener la precaución de una vez al mes hacer la transferencia al banco, que ahí no habría problema y cumplís con la normativa y todo. Buenísimo. ¿Cómo tengo que hacer si tengo dinero en caución? Estamos hablando de que tenés pesos en caución, Eduardo, ¿cierto? En ese caso hay 2 alternativas. ¿Querés contarlo, esperar que se venza o...? Claro, tenés 2 alternativas. La caución, una vez vencida, podemos hacer la compra, en este caso del bono, o podemos hacer una caución tomadora a esa colocadora, que de esa manera volvemos a obtener fondos anticipados y con eso hacemos la compra de los bonos. Me pedían los requisitos, ya vamos a eso, pero me pedían los requisitos de la cuenta comitente. Requisitos de la cuenta comitente son 3 DNI, ingresos, el ingreso de la persona y una boleta de servicio. ¿En qué situación quedan los dólares cables que quedaron con la normativa anterior? Los dólares cables de la normativa anterior, si yo no voy a operar, no hay ninguna necesidad o urgencia de transferirlos. Pero si yo con esos dólares cables quisiese comprar un bono, quisiese comprar un ETF o algún instrumento, lo que debería hacer es transferirlo a mi banco de exterior. Una vez que se transfirieron esos dólares al banco de exterior, volver a transferirlos a la cuenta comitente y ahí recién operar. Lo que sí podés hacer con esos saldos en dólares es suscribir fondos comunes de inversión internacionales, porque eso no entra dentro del concepto de compra y venta, y también podrías licitar en el caso de que hubiese una licitación de algún bono en particular. ¿Qué requisitos se necesitan para abrir una cuenta comitente en el exterior mediante San Juan Bursátil? Si querés eso se la contestás por privado o que te escriban sí, por privado, problema. José, escribinos ahí al mail de info o al celular y te la respondemos en particular y te pasamos el detalle. Dale, buenísimo. Por supuesto, no hay problema. Genial, entonces, por cualquier consulta siempre estamos acá en la oficina, todos los días de 8:30 a 18, así que no hay ningún problema. Si no, pueden escribirnos o llamarnos, que es más fácil, y acá les dejamos nuestros datos de contacto y estamos a disposición lo que necesiten. Muchas gracias.